Muy buenos días, primer año electrónica, continuando con el desarrollo de nuestros temas correspondiente al módulo del análisis de dispositivos de 2 y 3 terminales. En el tema de estudio que tenemos para esta semana pues es el rectificador de diodos o también pues el puente de diodos, como también lo hemos estado analizando en la teoría de esta semana. Acá tengo yo la configuración según la explicación que nosotros hemos estado desarrollando. Necesariamente pues tenemos que tener una entrada de corriente alterna. Entonces acá se tiene una entrada de una corriente alterna al cual pues va a ser ingresada al puente de diodos. El puente de diodos lo que nos va a indicar a nosotros es una rectificación, donde se va a tener una conversión de la corriente alterna a la corriente directa. Eso es lo que se está haciendo acá en la configuración del puente de diodos. Como lo hemos venido estudiando en los temas pasados, rectificador de media onda, rectificador de onda completa, y ahora pues pasamos a una aplicación muy importante, el cual pues es el puente de diodos. El puente de diodos es una configuración que se utiliza con 4 diodos de tipo rectificadores, lo cual pues lo que hace es una conversión. Sabemos pues que un diodo en sí, un rectificador, lo que hace es un recorte de una onda. La onda de salida que nosotros tenemos acá es con respecto a una salida de una corriente directa. La corriente directa mantiene una polaridad definida. ¿Cuál es la polaridad definida? Bueno, la polaridad definida va a ser positivo o negativo, mientras que una señal alterna, su polaridad está cambiando con respecto a la frecuencia. Entonces de acá es donde se obtiene ya una corriente directa que funciona en cualquier tipo de elemento electrónico, ya sean de transistores, microcontroladores, el cual pues necesariamente tendrán que utilizar una corriente directa. Entonces lo que vamos nosotros a verificar en la práctica pues es el comportamiento de la salida que va a tener el puente de diodos. Así que es lo que vamos a pasar a comprobar en la práctica. En el osciloscopio, como nosotros podemos comprobar, la señal que tiene el color verde es la salida que va a tener el puente de diodos que tenemos acá en nuestra configuración. Acá pues, y la señal de color amarilla es la señal alterna que se tiene en la entrada del puente de diodos. ¿Qué es lo que le está dando? Pues es el transformador. El transformador es el dispositivo pues que nos está nosotros transformando niveles de voltaje. ¿Por qué? Porque si conectamos el 120 voltios pues demasiado voltaje pues que podemos dañar algún equipo, pero para eso nosotros utilizamos un transformador que, valga la redundancia, transforma niveles de voltaje de 120 a la entrada que es, a la salida que es 12 voltios. Luego esa señal alterna, que es la que tenemos acá de color amarillo, entonces entra a la etapa de la rectificación por medio del puente de diodos que tenemos acá en la configuración, pues la cual pues nosotros ya previamente ya hemos estudiado. La salida que se tiene es la que tenemos en recorte del semiciclo negativo, para poder tener así solamente el semiciclo positivo. A eso pues se le llama una rectificación de onda. Si nosotros podemos comprobar aquí ya en el multímetro, en la escala de voltaje directo, nosotros ya tenemos un voltaje definido, el cual pues tenemos a la salida de un puente de diodos. Si existe polaridad, yo la puedo comprobar. Acá el color rojo es el positivo, color amarillo es el negativo. Entonces si por ejemplo yo quiero medir el voltaje, pues serían 6.32 voltios la salida del puente por medio de la rectificación. Si yo quiero ver si la polaridad la tiene definida, puedo invertir las líneas y puedo comprobar que me está indicando un signo negativo en la medición, o sea me está diciendo a mí
que estoy invirtiendo las puntas. De esa manera yo puedo comprobar el funcionamiento del puente de diodos. Hay otros dispositivos que también se le agrega, como es también un capacitor para poder tener un mejor filtrado de la señal, el cual pues lo seguiremos estudiando en otras prácticas, pero en esta aplicación donde podemos nosotros comprobar el funcionamiento del puente de diodos por medio de los dispositivos de los cuales nosotros estamos trabajando, es bien importante, pues ya que de acá es el principio con el que se elabora cualquier fuente de voltaje donde se necesita un almacenamiento de energía de la corriente directa, o así también dispositivos electrónicos que necesariamente hacen su funcionamiento basados en la corriente directa. Así nosotros podemos ya aplicar esta salida de la corriente directa, pues para poder encender un LED, para poder mover cualquier otro dispositivo electrónico pues que requiera este tipo de corriente. Entonces vuelvo a repetir, lo que existe es una conversión de la señal alterna a una señal de tipo directa. Así que los invito a que siempre leamos la parte de la teoría que siempre se les comparte, así también pues ver siempre los videos donde podemos nosotros encontrar las aplicaciones prácticas y poder así ir construyendo el conocimiento juntos. Muchas gracias.